Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. ¿Sabías que el último libro que se escribió de la Biblia no fue Apocalipsis? Fue Tercera de Juan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Una vez más en otro segmento de este estudio de la carta de Pablo a los Romanos. En este caso vamos a continuar con la parte número 13, que sería Romanos del 6, del 8 al 14. Entonces saquen sus Biblias, un cuadernito, un lapicero, resaltador, porque vamos a estudiar. Bien, vamos a iniciar con una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das de continuar profundizando en tu palabra, en el conocimiento, Señor, del mensaje que tú tienes para nosotros. Padre, ayúdanos a entenderlo, a guardarlo en nuestro corazón y a ponerlo en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de tu palabra en este momento. Te lo pedimos, eterno Dios. Amén y amén. Muy bien, como repaso a lo que vimos en el estudio anterior, en la parte número 12, a la conclusión a la que habíamos llegado era que la renuncia total al pecado implica considerarnos muertos a toda práctica sistemática de este para vivir una vida nueva. No podemos decir que somos cristianos si aún andamos en pecado. La muerte al pecado es la evidencia de que hemos sido perdonados de toda nuestra maldad. Bien, vamos entonces a continuar con Romanos 6, 8 al 14 y vamos a darle lectura a la primera parte. Vamos a leer de Romanos 6 del 8 al 11, que dice lo siguiente: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo sigue haciendo un énfasis en lo que significa el morir al pecado. Como decíamos en el estudio anterior en Romanos 6:2, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Entonces, la muerte al pecado, cuando morimos al pecado, no se refiere de que vamos a dejar de pecar. No se puede, por ningún motivo podemos dejar de pecar, pero sí podemos dejar de pecar de manera sistemática. ¿Cómo lo podemos hacer? Si hay una persona, si usted o una persona decide morir al pecado y digamos tiene otra persona aparte de su esposo o de su esposa, pues esta persona, ¿qué va a hacer al morir al pecado? Va a dejar de pecar, va a dejar a esa persona y se va a dedicar en fidelidad a su esposo o a su esposa. Cuando nos referimos a ese pecado sistemático, nos estamos refiriendo a que ya como personas que hemos muerto al pecado, no vamos a estar maquinando en nuestra mente cómo vamos a hacer para engañar a nuestras parejas. Hombre, ¿será que qué mentira le digo? ¿Será que salgo temprano del trabajo? ¿Qué le digo para que decirle que estoy en otro lado? ¿Qué mentira le voy a decir? Y empezamos a maquinar. Eso es vivir en pecado.
Empezamos a mirar cómo hacemos para engañar en la empresa, cómo hacemos para robar, tenemos una vida de una práctica sistemática de pecado. La persona que muere ya deja de estar maquinando en su mente y en su corazón qué mal va a hacer, qué pecado va a cometer. Ya deja entonces de hacerlo. Entonces la persona que muere al pecado hace que esa vida ya ahora consiste en ir de la mano con Cristo. Es algo que nosotros debemos creer, como lo dice ahí en Romanos 8, que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Debemos creer que ahora hay una nueva vida y que esa nueva vida está basada en la fe de Cristo. Ahora nos hemos convertido nosotros ¿en qué? En discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Quiere decir estudiante, aprendiz. Estamos entonces a los pies de Cristo aprendiendo cada día de Él. Ya no está nuestra mente maquinando pensamientos para ver cómo pecamos o a quién le hacemos la maldad o cómo lo hacemos o cómo satisfacemos nuestra carne, sino que ya estamos enfocados en agradar a Cristo, en ser sus discípulos, ¿sí? Ahora bien, después de que Cristo resucitó, dice la palabra ahí en el versículo 9, Él ya no muere más, murió una sola vez, porque la muerte ya no tiene más poder sobre Él. Y asimismo, cuando nosotros morimos al pecado, pues el pecado ya no va a tener más poder sobre nosotros. Ahí se está haciendo un paralelo, el paralelo entre Cristo que murió por nosotros y la muerte ya no tiene más poder sobre Él. Ahora nosotros hemos muerto al pecado y ese pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Ahora somos nosotros quienes tenemos ese dominio propio, un dominio propio que nos lo da Dios a través del Espíritu Santo. Ahora Cristo murió una sola vez por nosotros y ahora vive para Dios. De igual manera, hemos nosotros muerto al pecado para vivir en Cristo. Es el paralelo que nos está poniendo aquí Pablo con respecto a esto. Ya ahora estamos nosotros para vivir en Cristo, para agradarle a Él, para estar con Él. Ya no más maquinaciones del pecado, ya no más maquinaciones. No vamos a dejar de pecar, porque seguimos siendo imperfectos. Nuestra imperfección va a continuar hasta el día que muramos, pero ya no nos vamos a dejar controlar por el pecado. Va a haber una tentación, sí, van a venir tentaciones, pero ya vamos a decir no, gracias. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Ya el pecado no nos va a controlar, ya no tiene poder sobre nosotros. Somos ahora quienes tenemos poder sobre el pecado y eso nos lo da el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo tenemos esa facultad de decir no. Eso se llama dominio propio. Esta lectura que acabamos de hacer se puede condensar o la podemos comparar con el texto de Gálatas 2:20, que dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese qué hermoso este pasaje. Es lo mismo que nos está diciendo Pablo en Romanos, que estamos juntamente crucificados con Cristo, es decir, muertos al pecado. Ya no vivo yo, ya ese hombre, esa mujer pecadora, esa mujer que practicaba el pecado de manera sistemática, ya no vive, ya ha muerto. Ahora Cristo vive en nosotros. Por eso tenemos esa capacidad y esa facultad de decir no a la tentación, porque es Cristo el que nos da esa facultad que vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ya vivimos es para Él, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bien, ahora vamos a darle lectura a la segunda parte de Romanos. Romanos 6 del 12 al 14. Dice Pablo:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire que aquí está diciendo, no reine el pecado ya en vuestro cuerpo mortal, ni lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa concupiscencia es ese deseo. Entonces, aquella persona que ha muerto al pecado ya no obedece a los apetitos de la carne. Cuando hablamos de los apetitos de la carne, hablamos a ese deseo de hacer el mal, a ese deseo de pecar, a ese deseo de ir a robar, de ser corruptos, de engañar a nuestras esposas, de hacerle el mal al otro. Ese apetito es lo que llama la concupiscencia, ya no va a reinar en la carne, porque ya lo hace ¿quién? Cristo. Cristo es el que empieza a reinar en nosotros. Nosotros llamamos a Cristo el Señor. Cuando nos referimos a Dios decimos, Él es mi Señor. Pero ¿qué significa la palabra Señor? Señor es el que gobierna. Quiere decir que Él es el que manda en su vida. Entonces Él empieza a reinar. Y por eso nosotros en el conocido Padre nuestro que decimos, hágase tu voluntad en el cielo o en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Que se haga tu voluntad en mi vida. Ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres que yo haga. Ahora, no significa que la tentación va a desaparecer, pero sí significa que ahora, por el poder de Cristo en nuestras vidas, tenemos el dominio propio para no dejarnos gobernar por los deseos de nuestra carne. ¿Va a venir la tentación? Va a venir. En cualquier momento llegará, pero si estamos con Cristo y hemos muerto realmente al pecado, ya esa tentación no tendrá el poder que tenía anteriormente, porque ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora, la persona que ha muerto al pecado, ¿ahora qué hace? Habíamos dicho que vive para Dios, entonces ya se presenta delante de Dios como una persona liberada por Cristo, viva entre los muertos, una nueva criatura. Habíamos visto en estudios anteriores que aquel que está en pecado está muerto. Recuerden lo que habíamos dicho en el estudio cuando habíamos hablado acerca de Adán. Cuando Dios le dijo que ciertamente morirás, no solamente se había referido a la parte física de que iba a morir, sino también a su parte espiritual, de que iba a morir espiritualmente. Entonces, aquellos que deciden seguir a Cristo y mueren al pecado son vivificados espiritualmente. Ya son vivos, personas vivas porque tienen a Cristo en su interior. Son vivos entre los muertos. Su cuerpo ahora es un instrumento en servicio para Dios, en obediencia. Ahora le pertenecemos a Él y ya no somos más esclavos del pecado. Ya nos presentamos a Dios y decimos, Señor, aquí estamos para servirte. Porque eso es lo que está diciendo ahí, que el cuerpo ahora es un instrumento en servicio para Dios. Lo que yo estoy haciendo en este momento es precisamente eso. Estoy dándole al Señor mi voz, mi intelecto, los conocimientos que yo tengo en tecnología para ponerlos en servicio a Dios. No lo hago para agradar a Dios, porque no puedo agradar a Dios con lo que yo haga. No lo hago para ganar puntos con Él y obtener salvación. No lo hago por eso. Lo hago porque ya soy salvo. Lo hago porque soy salvo y ahora ¿qué quiero hacer? Quiero servirle. Quiero que otros conozcan de Dios así como yo tengo la oportunidad de conocerle y seguirle conociendo, porque me sigo capacitando, porque sigo estudiando. Antes estábamos dedicados a pecar. Ahora, y nos preparamos para eso. Para pecar, nos preparábamos para eso y disfrutábamos del momento. Ahora nos dedicamos por completo a Cristo.
nos preparamos en el estudio de la palabra, tomamos el tiempo para estar en oración y nos capacitamos para servir al Señor. Esto que usted está haciendo aquí, mi estimado oyente, es eso, recibir palabra, capacitándose para enseñarle a otros. Lo que estamos haciendo aquí en Palabras de Vida es precisamente eso, que muchas personas puedan tener un material a la mano para poderse incapacitar y conocer más acerca del Señor. Mi interés en hacer este material es netamente uno, obviamente darle la gloria a Dios, y segundo, que ustedes conozcan más y profundicen en el conocimiento de la palabra del Señor. De igual manera que lo puedan difundir para que otros puedan también adquirir ese conocimiento, puedan conocer más del Señor, ser sus discípulos. Lo que hablábamos ahorita, ser estudiantes, somos estudiantes del Señor. Y eso no va a terminar hasta el día que nos muramos. Vamos a seguir aprendiendo de Él constantemente. Bien, aquel que ha muerto al pecado entonces ya no está bajo la ley. Esto es un regalo muy grande. Quiere decir esto que ya no dependemos de cumplir la ley para lograr la salvación. De hecho, lo que hemos estado hablando o lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy es que nadie puede cumplir la ley. Entonces, como nadie puede cumplir la ley, pues la ley es una maldición para nosotros, ¿sí? Ya hemos estudiado que el ser humano no es capaz de cumplir la ley, porque recuerden que la ley se hizo ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el ser humano quede bajo el juicio de Dios. Cuando estemos delante de Dios no tenemos ninguna justificación delante de Él. De igual manera también ¿para qué sirve la ley? Para saber en qué cuán malos somos, cuán pecadores somos. Para eso sirve la ley, y la ley es una ayuda, porque cuando ya nos hemos dado cuenta de la ley, que no podemos nosotros obedecer la ley como debe ser, entonces ¿qué hacemos nosotros? Mirar a aquel que sí la pudo cumplir, a Cristo. Y es así como la ley nos lleva hacia Cristo. Pero cuando está diciendo aquí Pablo que ya no estamos bajo la ley, quiere decir que ya ahora el hecho de cumplirla no nos va a traer la salvación. Y ya lo hemos dicho, no lo podemos lograr. En nuestros propios esfuerzos es imposible. Ahora estamos bajo un regalo inmerecido, que es ¿qué? La gracia, a través de la fe en Cristo. No nos merecemos ni la vida eterna ni el perdón, pero cuando depositamos nuestra fe en Jesús, Dios nos concede estos regalos. Eso es lo que está pasando ahora. Abandonamos nosotros, morimos al pecado, nos dedicamos a vivir en Cristo, entonces ya la ley, ya no vamos a ser juzgados por la ley, porque Cristo mismo cumplió la ley por nosotros y pagó el precio. Somos liberados de cumplir esa ley y ahora estamos bajo la gracia. Somos unas personas malas que no nos merecemos absolutamente nada, seguimos pecando, pero aún así Dios nos otorga el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra fe en Jesús. Recordemos que creer en Jesús, depositar la fe en Jesús, es estar convencidos de su naturaleza divina y de que su muerte en la cruz es suficiente para justificarnos. No es solamente decir, sí, yo creo que exista, yo creo que Jesús murió, pero a veces mucha gente sabe y cree que Jesús murió, pero ni siquiera sabe por qué murió. Entonces esa no es la idea, esa no es la fe. La fe es estar convencidos de su naturaleza divina, es decir, que Jesús es Dios, Jesús tiene la naturaleza de Dios, y de que la muerte en la cruz es suficiente para justificarnos. No tenemos que hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios, para ganar su perdón, su misericordia. No podemos tú y yo hacer absolutamente nada. Ni siquiera si intentamos cumplir la ley no vamos a poder, porque el que ha fallado en un punto ha fallado en todos. Posiblemente cumplamos uno que otro, pero la ley hay que cumplirla toda. El estándar de Dios es muy alto y es imposible que el ser humano lo pueda cumplir. Por eso Jesús sí nos ha justificado a través de su sacrificio
en la cruz. Y esa muerte y ese sacrificio es suficiente. La obra es completamente de Él. Condensamos entonces esto que hemos leído y lo podemos comparar con Romanos 7:4. Esto es lo que me gusta a mí de la Escritura, como toda la Biblia en sí es solamente un mensaje, no hay contradicción en ella. Romanos 7:4 dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí vuelve otra vez Pablo a decirnos lo mismo ya en otras palabras, ¿sí? Nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, es decir, a través del sacrificio de Jesús, para pertenecer ahora a otro. ¿Quién? Al que resucitó de los muertos. Ahora pertenecemos a Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto para Dios? ¿Cuál es el fruto que llevamos? La paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Son frutos que debe dar un discípulo de Cristo. Para eso estamos nosotros, para llevar fruto. Un fruto que es ¿qué? Que es a la imagen de Cristo. Nosotros, nuestro modelo de vida, ¿quién es? Es Jesús. Nosotros ahora estamos buscando ser como Jesús. Queremos ser como Él. Hay una canción muy bonita que no me acuerdo el nombre, que es el padre, es el papá cantándole a Dios u orándole a Dios por su hijo. Y hay una frase muy bonita que dice: Padre, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Eso es lo que está buscando aquí el Señor. Que muramos al pecado, nos encontremos con Cristo, sigamos a Cristo y que Él sea nuestro modelo. Por eso somos discípulos, estudiantes, para aprender de Él, para ser como Jesús. En conclusión, si estamos en Cristo, es porque ya hemos muerto al pecado y por ende estamos vivos en Él. Ahora debemos presentarnos ante Dios como vivos entre los muertos, pues el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bendición poder saber que a través de Jesucristo somos liberados de la esclavitud de la ley y que ahora es su gracia la que nos cubre, es ese regalo inmerecido, es gratis. A veces nos ponemos nosotros a mirar qué podemos hacer para agradar a Dios o para lograr la salvación. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús estaba crucificado y estaban los dos ladrones, uno de los ladrones le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. ¿Qué le contestó Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús salvó a este hombre por gracia. Este hombre no se bautizó, este hombre no era miembro de una iglesia, este hombre no era siervo de Dios, ni estuvo predicando el evangelio, era un ladrón. Este hombre, me imagino que era una persona, pues tenía que ser muy mala para estar ahí crucificada por ser ladrona, pero aún así, solamente por depositar su fe en Jesús, solamente con eso, al decir, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, ¿qué está haciendo? Está confesando que él cree que Jesús era Dios, que él estaba convencido de que él era el Mesías prometido, y solamente eso le hizo que Jesús depositara o derramara más bien sobre él la gracia y fue salvo ese día. ¿Qué tuvo que hacer? Nada, solamente creer. Y eso es lo que Pablo nos está invitando hoy a través de este estudio, a que muramos al pecado y que estemos todos bajo la gracia. Terminemos con una oración. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a morir más y más al pecado. Sabemos que debemos morir constantemente, a diario, estar muriendo a nuestros malos hábitos, Señor. Queremos tener una vida delante tuyo, Señor, una vida en la cual nos presentamos delante de ti
como tus discípulos. Queremos que nos sigas enseñando, queremos que nos sigas hablando, queremos, Señor, que nos sigas formando. Aquí estamos, nos presentamos delante de ti, Señor, como tus discípulos. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a seguir creciendo, a seguir multiplicándonos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no olviden, sigo dándoles la invitación. Palabras de Vida en Facebook. Ahí pueden encontrar todo nuestro material devocional, todo nuestro material de exposiciones bíblicas y tienen muchísimo más material para que ustedes puedan estudiarlo, analizarlo y también compartir. De igual manera nos pueden encontrar en YouTube, también pueden encontrar todo nuestro material en video y nos pueden encontrar en el podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast y en Anchor Podcast. Ahí pueden encontrar todo este material en audio y lo pueden también descargar en audio a través de estas aplicaciones para que lo puedan también compartir. No olviden suscribirse, activar las notificaciones para que cada vez que yo suba material a ustedes les llegue la notificación a sus dispositivos y puedan estudiar o escuchar nuestro material y compartirlo. No olviden, entonces nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Un abrazo, bendiciones.